Si nos ponemos a ver una computadora actual, vemos que tiene su monitor, la cual muestra gráficamente información de la tarjeta de video, la cual procesa datos que vienen del procesador o CPU, la cual recibe información de nosotros para luego procesarla. Y así se repite el ciclo una y otra vez. Podemos diferenciar el software del hardware, siendo el software como el conjunto de aplicaciones que programamos para que realicen las operaciones y objetivos que necesitemos, y el hardware como los recursos que se utilizan para llevar a cabo esas operaciones. Ok, luego de todo esto, ¿cómo entra un sistema operativo a este tema de las computadoras? Pues primero veamos un poco de historia. En los viejos tiempos, los sistemas de computación se ejecutaban usando switches físicos, muchos switches. Se ingresaban los datos a través de hojas perforadas, tenían una cinta larguísima y esta tenía secciones donde podías elegir si ponchar un hueco o no. Luego, básicamente, un hueco significaba un 1 binario y que no hubiera hueco era un 0. Sin embargo, había un problema en particular que dificultaba la implementación de sistemas operativos y era que estas computadoras no tenían memoria. Entonces no era posible guardar un programa que ayudase al manejo de estas máquinas, que básicamente es la función de un sistema operativo. Además de que la programación en aquel entonces era muy cara. El diseño de un programa que pudiese ayudar al manejo de una máquina simplemente era impensable. Resultaría extremadamente caro y estando en plena guerra, la Guerra Mundial II, no había chance. Cabe destacar que el alemán y legendario ingeniero Konrad Zuse, creo que así se pronuncia, disculpen, creó la primera computadora digital programable y completamente automática, la Z3. Sin embargo, este proyecto se vio como no importante para la guerra y no recibió apoyo. Por lo tanto, tampoco obtuvo vista de un sistema operativo. Luego, al acabar la guerra, apareció la versión mejorada del Z3, el Z4, la primera computadora con memoria 32 bits, y al mismo tiempo, mientras se construía Z4, también se desarrollaron los Colossus del lado británico. Cabe destacar que estos no se hicieron conocer sino hasta los años 70, ya que se decidieron mantener en secreto para que no se revelara información a los soviéticos o a los mismos alemanes. De los Colossus salió el Mark I y el Mark II. Estos se usaban para decriptar los mensajes alemanes, pero sin embargo, estas aún no tenían memoria, como la Z4. La historia de las computadoras es muy interesante y más extensa de lo que les estoy diciendo. Les recomiendo, si aún no saben mucho sobre el tema, pueden ver también la película del Código Enigma, que habla sobre Alan Turing, el cual lanzó la teoría de Turing y también asistió en la construcción de los Colossus y, bueno, su impacto en general en la computación. En fin, saltamos al año 56 con la creación de los transistores. Aparece el supuesto primer sistema operativo llamado GMNAAIO, lanzado por IBM para su máquina IBM 704, comenzando la línea de sistemas operativos descritos como software de control monitoreado. Estos ya no se usan ahorita, ahorita se usa software de control ejecutivo. Pero en fin, aunque la única función que realizaba este sistema era el de ejecutar un nuevo programa, cuando el que estaba en proceso terminara, permitiendo realizar lo que se llamaba programar en paquete. O sea, y aunque puede sonar poquito, esto permitía la ejecución de varios programas en lotes, lo cual al final de todo sí aumentaba la eficiencia. Y desde aquí comienza el dominio de IBM en lo que se trata de sistemas operativos. Se diseña el Formula Translating System, o como ya tal vez lo conoces, el lenguaje Fortran, junto con el primer compilador para traducir Fortran a Assembler. Y entre los sistemas operativos que se apoyaban de Fortran se encontraban el FMS y el IPSYS, que este pertenecía a IBM también. Aquí vamos viendo cómo va de la mano el progreso del hardware con los sistemas operativos. Llegamos a los 60 y para este momento había un pequeño problema. Cada máquina de IBM necesitaba su propio software y periférico distinto para cada máquina. Si hacías un programa para una máquina y 6 meses después se lanzaba una nueva, se tenía que volver a escribir el programa de acuerdo con las especificaciones del hardware. Aquí es donde se decide lanzar System 360, donde unifica todo el hardware basándose en circuitos integrados. Y asimismo, de la mano, aparece OS 360, el sistema operativo capaz de funcionar en todos los modelos, compuesto de millones de líneas de assembler y billones de bugs.
Aunque gracias a esta sirvió como base para otros mejores modelos, aparece la multiprogramación, donde se divide la memoria para maximizar el trabajo en el CPU cuando un proceso estuviese esperando una operación de input-output. Se asignaba donde se divide la memoria para maximizar el trabajo en el CPU. Entonces, cuando un proceso estuviese esperando una operación de input-output, se asignaba otro trabajo a la CPU y así se mantenía la eficiencia casi el 100% del procesador. Ok, mucha historia ya. Vamos a irnos a algo un poco más interesante. Ya sabemos, después de esto se fueron agregando más características a los sistemas operativos, al mismo tiempo que se mejoraba el hardware. Pero ahora vamos a irnos al año 1969. Se crea Unix, la cual no era un sistema operativo que no tenía la misma capacidad de los del IBM. Sin embargo, tampoco hacían falta de tanta capacidad. Estaba enfocado para el uso empresarial más que todo y en las universidades. Además de que era mucho más rentable. Las empresas y las universidades lo amaban, pero había un problema, que era propiedad de AT&T. En 1977, cuando Berkeley quiso crear BSD, Berkeley Software Distributions, AT&T los demandó, causando que se detuviera el desarrollo de Unix y también lo que se llamó la guerra de Unix. En 1983, Richard Stallman comienza a crear el proyecto GNU, propuesto a ser la versión libre y gratis de Unix. Poco a poco fue implementando las aplicaciones de Unix hasta que en 1991, teniendo todo este software, el proyecto aún no tenía un kernel. Ahí es donde entra Linux, el proyecto hobby de Linus Torvalds. A continuación, y a finales de 1992, se saca el GNU/Linux, que es el que conocemos actualmente, y de aquí comenzaron a aparecer las no tan famosas distribuciones de Linux, que se siguen usando hasta la actualidad. Ahora, en este video no vamos a hablar de Microsoft, ni de Apple, ni de sus respectivos sistemas operativos, para no hacer el video muy extenso. Pero si quieren saber sobre la historia de esas dos empresas, les recomiendo que vean la historia y la guerra que tuvieron las dos empresas, así como la película con Ashton Kutcher de Apple. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Es el intermediario entre el hardware y el software, donde asigna recursos del hardware para las aplicaciones del software. Y listo.